Padre, te damos gracias en esta mañana, nuevamente, te damos toda la gloria y la honra a ti. Señor, te damos gracias porque podemos tener este tiempo de abrir la Escritura y poder estudiar tu palabra, poder recrearnos, gozarnos en ella, ser instruidos, ser exhortados, ser quebrantados, pero también ser restaurados y animados a través de tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos, llénanos con la llenura de tu Espíritu Santo en esta mañana, para que seas tú a través de tu palabra, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, enseñándonos, y podamos, Señor, ser instruidos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, Señor, ser renovados a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad y a toda convicción de tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos entonces cerrando una semana de meditación, de recordatorio, ¿verdad? Acerca de la pasión de nuestro Señor. Entonces, hace una semana, un día como, o una semana como esta, hace más de 2000 años, nuestro Señor estaba ingresando a Jerusalén. La semana anterior vimos acerca de este escenario, ¿verdad? Una multitud llena de observadores, otros eran seguidores, y dentro de aquellos que admiraban porque habían escuchado acerca de que Jesús había hecho grandes obras y que había resucitado a Lázaro recién, se había corrido la voz alrededor de todos aquellos que estaban peregrinando a Jerusalén, porque era el marco de la fiesta de la Pascua, en donde todos aquellos judíos, incluso de la diáspora, o sea, que habían salido de Jerusalén, se habían ido a otras regiones fuera de Israel, comenzaban a peregrinar hacia Jerusalén para celebrar esta fiesta de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, según lo que Dios había mandado a su pueblo Israel. Y en esta celebración todo cambió cuando Jesús vino y entró a Jerusalén, porque entonces la voz se corrió de que aquel hombre llamado Jesús había estado haciendo milagros y predicando y enseñando de las Escrituras, y había ganado mucha admiración. Entonces todos querían ver con él quién era, ponerle cara. Recordemos que no habían fotografías. Entonces querían ponerle cara a ese hombre, a ese nombre que habían escuchado. Y dentro de esos estaban también los fariseos, quienes han instruido a la nación de Israel acerca de que el Mesías debía tener ciertas características para encajar con sus expectativas. Y esas expectativas eran de que Jesús fuese el rey prometido de Israel, un rey político, de poder político y religioso, que vendría a liberar a Israel de sus enemigos, de sus opresores, que en este tiempo era el Imperio Romano. Pero al Jesús no encajar en sus expectativas, entonces ellos lo desecharon, porque ellos ya tenían una línea de pensamiento, ellos conocían las Escrituras, pero toda esa información no había sido revelada a sus corazones, o por lo menos no querían aceptar de que la Escritura estaba siendo revelada a sus corazones. Y por lo tanto ellos sabían y sospechaban y quisieron intentar frenar a Jesús y su ministerio. Pero obviamente hay una voluntad soberana que debía ser cumplida. Así que muchos de esa multitud que estaban gritando y recibiéndolo, Hosana al Hijo de David, Hosana al bendito que viene en el nombre del Señor, días después, en el día del sacrificio de la Pascua, están gritando y están exigiendo que el Señor sea crucificado, a lo cual accede el emperador, a lo cual accede el gobernador romano. Y entonces nuestro Señor
es flagelado, es crucificado, y sus últimas palabras fueron: consumado es. Todo ha sido hecho. ¿Por qué? Porque durante el trayecto en el que Él es crucificado, nos dice la Escritura que hubo oscuridad en toda la tierra. Y durante ese tiempo de agonía, cuando la Escritura nos habla acerca de este momento, es un lenguaje que se usa normalmente a la hora de hacer transacciones bancarias. Cuando usted está haciendo una transacción, usted tiene que esperar a que esa transacción sea aceptada y sea concretada para decir, bueno, ya ha sido finalizada. Precisamente esa transacción estaba ocurriendo a nivel espiritual entre el Hijo y el Padre. Él estaba entregando su vida como sacrificio vivo delante del Padre y estaba esperando que el Padre aceptara esa ofrenda, ese sacrificio en propiciación por todos los pecados de la humanidad. Y por eso nuestro Señor, al final, en su agonía, dice: consumado es. Esto ya ha sido terminado, ha sido realizado, la ofrenda ha sido aceptada. ¿Y qué sucede después? Él muere, un terremoto ocurre sobre la tierra, el velo es partido y toda la humanidad ahora tiene acceso directo al lugar santísimo de la presencia de Dios. Pero los fariseos no quisieron verlo. Y muchos otros judíos en Israel no quisieron verlo. Pero bueno, el Señor luego de esto es sepultado. Muchos de sus discípulos fueron dispersados. Unos huyeron por temor. Otros simplemente decepcionados, entristecidos, regresaron a sus casas. Jesús ha muerto. Ya no hay nada que pueda hacer. Ya no hay a quien seguir. Aquellas expectativas que muchos de ellos tenían se vinieron abajo, no fueron cumplidas. Y entonces muchos se preguntaban: ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es la incertidumbre que sigue? Nadie sabía qué era lo que iba a acontecer después, aunque las Escrituras hablaban acerca de lo que sucedería. Entonces, nuestro Señor es sepultado y curiosamente al segundo día una guardia romana, y esta guardia romana se componía de alrededor de entre 15 a más soldados romanos, listos y preparados a matar, para guerrear. Ellos son enviados a resguardar la tumba, el sepulcro, a sellarla y poner el sello romano para asegurar de que este lugar no iba a ser abierto por nadie. Y el que tratara de hacerlo primero tenía que pasar a través de los 15 soldados y luego mover esta piedra, la cual no era sencillo moverla. Se ocupaban alrededor de 6 a 7 hombres para poder movilizar la piedra. Y eso desde afuera. Ahora, esta guardia romana fue enviada por Pilato porque los sacerdotes y fariseos recordaron que Jesús había dicho que al tercer día Él se levantaría. Entonces es increíble cómo ellos, sabiendo y retumbando estas palabras en sus oídos, en su mente, en su corazón, y por temor a esto, ellos fueron y pidieron a Pilato que enviara una guardia a resguardar la tumba, porque temían que el Señor se levantara y cumpliera, y que verdaderamente constatara con esto, pusiera el sello de que verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero bueno, al tercer día, antes del amanecer, los guardias que están ahí presentes ven un resplandor que los tira al suelo de espalda y ven que la tumba comienza a abrirse y nadie está forzando la puerta
o la roca desde afuera, sino que todo sucede desde adentro. Y la tumba entonces es abierta. Y muchos de ellos se espantaron, corrieron, dieron aviso a los fariseos. Mientras eso, 2 mujeres vienen para ungir el cuerpo con esencias aromáticas, lo cual nunca sucedió, porque cuando llegaron la tumba estaba vacía. Y un ángel les da las buenas nuevas de que el Señor ha resucitado. Y ellas corren entonces con la noticia. Corren con la noticia a los discípulos y entonces otros 2 discípulos vienen corriendo hacia la tumba. Nos dice la escritura que fueron Pedro y Juan. Y Juan en el libro en su evangelio se jacta un poco, por decirlo así, porque dice que él corrió más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba. Cuando llegan a la tumba, el análisis que ellos comienzan a hacer es como cuando un investigador comienza a analizar todo el entorno de donde ha sucedido algún crimen. Y es precisamente a lo que alude la escritura. Cuando ellos llegan a la tumba, comienzan a analizar todo y a preguntarse qué es lo que pasó aquí. Porque a pesar de que la tumba está vacía, ellos comienzan a ver que lo único que hay ahí adentro son los lienzos con los que normalmente y tradicionalmente envolvían el cuerpo de un difunto según la tradición judía. Y estos lienzos no están rotos, no han sido cortados, están intactos, pero sin cuerpo. Y por eso ellos están preguntándose qué pasó aquí. ¿Cómo es posible que el cuerpo haya salido y dejar intactos los lienzos? Y entonces el entendimiento de Juan es iluminado y recuerda que en las escrituras decía que el Señor era necesario que resucitase al tercer día. Y esto fue suficiente para ellos correr de regreso con los demás discípulos y hacerles saber de que el Señor ha resucitado, aunque no lo habían visto. Entonces estos rumores comienzan a regarse por toda Jerusalén. Y entonces ese mismo día, 2 discípulos, y es donde vamos a estudiar hoy, en el libro de Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 13, nos habla la escritura que 2 discípulos, como les decía a un principio, van de regreso a casa porque ya no tienen esperanza. Sus expectativas han sido truncadas. Y van de regreso a casa porque van decepcionados y tristes a pesar de los rumores de que el Señor ha resucitado. Pero ese camino a Emaús, sus corazones van a ser restaurados, transformados y regresarán a Jerusalén con corazones ardientes. Entonces vamos a leer los primeros versículos de esta sección. Versículo 13 dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Esto es alrededor de entre 7 y 8 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, estos hombres van tristes, van quebrantados, van decepcionados, porque todo lo habían dejado para seguir a Jesús, aquel que ellos pensaban, este es el Cristo vencedor, este es el león de la tribu de Judá. Pero a cambio de esto, recibieron, en lugar de un Cristo victorioso, recibieron un Cristo crucificado. En lugar del león de la tribu de Judá, lo que recibieron fue un cordero sacrificado. Y esto no lo entendieron. No entendieron
lo que el Señor era necesario hacer. Y están de regreso a casa, quebrantados en su corazón, desalentados, tristes, sin propósito, desesperanzados, como muchos hoy caminan por ese mundo. Porque tuvieron una expectativa de que Jesús iba a hacer algo en sus vidas, o iba a sanar, o iba a liberar, o iba a hacer esto, o iba a hacer lo otro, pero como no cumplió con mis expectativas, entonces ahora yo estoy regresando a casa quebrantado, desesperanzado, porque no sé en dónde está Jesús. Si Jesús verdaderamente existe, si verdaderamente Él quiere hacer algo en mi vida, ¿por qué es que no puedo verlo? ¿Por qué es que a pesar de que hay murmullos de que Él ha resucitado, y en la iglesia dicen que sí, que Él se levantó de los muertos, y veo como otras personas prosperan en su vida, y como otras personas viven en gozo a pesar de su situación, cómo es que en mí no ha hecho nada? Y volvemos quebrantados a casa. Y lastimosamente, no solo aquellos que están en estos cuestionamientos acerca de nuestro Señor regresan de esta manera a casa, porque estamos viendo que son discípulos. Cuando nos habla acerca de discípulos, nos habla de que ellos estuvieron ahí con Jesús, caminando con Él. Así que muchos hoy dentro de la iglesia están regresando a casa porque el legalismo los quebrantó, la religiosidad los decepcionó y muchos han sido lastimados en su fe porque el hombre ha distorsionado el nombre del Señor, ha distorsionado la escritura y simplemente han sido enseñados en parte de lo que dice la palabra del Señor. Y esto ha provocado fragilidad en la fe y en la esperanza de muchos. Que hoy por hoy vemos a muchos cristianos alejarse de la iglesia porque han sido quebrantados en su fe. Pero el Señor tiene algo especial para estos hombres, porque Él sabe que ellos necesitan no una religión, ellos necesitan una relación y conocerlo a Él verdaderamente, íntimamente. Y es lo que el Señor quiere hacer también con cada uno de nosotros. Él no quiere que usted viva su fe y su esperanza por la iglesia o por el que dice el pastor, o por las obras que el Señor ha hecho en su vida, o por las circunstancias de tristeza o de victoria que hemos vivido. Él quiere que vivamos en una relación personal e íntima con Él, para que verdaderamente le conozcamos. Entonces, estos discípulos van camino a Emaús. Dice que vienen hablando y discutiendo acerca de todo aquello que ha sucedido. Ellos van confundidos, no entienden qué pasó. Y nos dice que Jesús entonces se acerca a ellos, pero sus ojos han sido velados. Bueno, el Señor ha resucitado, está en un cuerpo resucitado. Probablemente también por eso no lo reconozcan. O también, sencillamente, porque ellos no esperan que Jesús resucite, a pesar de que hay rumores. O simplemente el Señor no ha querido que ellos lo reconozcan, porque Él quiere tratar primero con sus corazones. Ellos ya han vivido una fe por vista, pero ahora el Señor quiere ir y transformar sus corazones. Entonces, continuamos en versículo 16. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Es interesante porque
El Señor no necesita información. Él no necesita saber nada de lo que ellos puedan decir porque ya lo sabe todo. Él está viendo su dolor, está viendo su tristeza, está escuchando sus palabras, pero es necesario de que ellos saquen toda su frustración, toda su queja, todos sus argumentos, porque Él quiere escucharlos. ¿Sabe? El Señor nos escucha. Y aunque Él sepa cuáles nuestras peticiones, cuál es nuestra situación, los tiempos de oscuridad y tinieblas por los que hemos pasado, el Señor quiere escucharnos. Quiere escuchar nuestro corazón. Porque Él quiere ser un Señor personal con cada uno de nosotros. Y quiere llegar a la profundidad de nuestro corazón. No para emocionarnos e ilusionarnos, sino para transformarnos y que nosotros podamos conocerle a Él verdaderamente. Entonces el Señor les pregunta, bueno, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos le dijeron, versículo 19, continuamos, dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, ¿ven? Nosotros esperábamos, esa era mi expectativa. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Lo ven? Por eso el Señor quiere escucharlos, para que ellos se den cuenta que su fe estaba en sus expectativas y en lo que ellos querían ver. Y el Señor nos escucha a nosotros también, porque quiere que nosotros mismos escuchemos nuestras palabras y nos demos cuenta que muchas veces estamos expectantes en lo que nosotros queremos ver y en la manera que queremos que Jesús se mueva y obre en nuestras vidas. Pero sus planes son más grandes que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. El punto con esta sección es que el Señor siempre ha caminado a nuestro lado. Él siempre ha ido con nosotros, aunque usted y yo no lo veamos, o no lo sintamos, no lo percibamos. Él sabe por cada cosa por la que hemos pasado. Él sabe nuestras preguntas, nuestros argumentos, y no le teme a eso. Pero quiere escucharnos, porque Él quiere restaurarnos. El Señor los está restaurando a estos discípulos, porque Él quiere usarlos, al igual que a cada uno de nosotros. A pesar de los rumores, ellos no han creído. ¿Por qué? Si son personas confiables. Los discípulos, a ver, 2 de los apóstoles, las mismas mujeres, ellos están quebrantados. Y el testimonio de otros no es suficiente. Lo que digan otros ya no es suficiente. A como muchas veces hoy en día decimos, no, yo he escuchado así que el Señor Jesucristo, yo sé que Él murió, etcétera, pero para mí no es suficiente. Para ellos tampoco. Porque ellos lo que necesitan es encontrarse con el Señor vivo y verdadero. No con una religión, no con una denominación, ni con un movimiento, ni con la religiosidad, ni el tradicionalismo.
necesitamos encontrarnos con el Señor, porque todo lo demás no es suficiente ya. Entonces, versículo 25, después del Señor haberlos escuchado, ahora sí, callen y escuchen. Ya han sacado todo su argumento, toda su queja, toda su frustración, su lamento, su dolor. Ahora escuchen. El Señor comienza a decirles en versículo 25 y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces el Señor les ha mostrado en dónde está el problema. En su insensatez y en su corazón. La palabra insensato significa o quiere dar a entender el rechazo a la sabiduría divina. Rechazar la sabiduría divina. Y es lo que estos hombres han hecho. Han querido creer en parte lo que la Escritura dice. Y por esa misma razón, porque han querido encajar y encasillar a Jesús dentro de su expectativa, al igual que los fariseos, han sido lentos en su corazón para creer. Y lastimosamente, esto no es solo responsabilidad del individuo, es responsabilidad de los que enseñamos la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros mismos, el pastor, los líderes de la iglesia, se han limitado a predicar y enseñar solamente en parte la palabra de Dios y no todo el consejo de Dios. Y esto ha provocado y ha dado fruto en la vida de muchos creyentes que tienen una fe y una esperanza frágil, que con cualquier mínima obstrucción, obstáculo en el camino, su fe es quebrantada. No, yo ya no quiero volver a la iglesia, son hipócritas. Bueno, básicamente todos lo somos, porque sabiendo lo que es malo, aún así lo hacemos. Pero esto es lo que ha quebrantado la fe de las personas. El no ser expuestos a todo el consejo de Dios. Y el Señor señala el punto clave en su corazón. Han sido insensatos, han rechazado toda la sabiduría de Dios y han querido creer y tomar solamente partes de lo que dice la Escritura. Y esto los ha llevado a ser tardos de corazón para creer. ¿Por qué? Porque hay cosas que no encajan y que no le hacen cómo ni por dónde, no tiene forma. ¿Cómo es que alguien puede resucitar? ¿Y cómo es que alguien a través de su sacrificio y la sangre puede traer libertad y salvación? Nosotros pensamos que más bien iba a redimir a Israel, pero de la opresión política y física. Pero lo que no entendían eran los tiempos, que esto sí sucederá en el tiempo en el que el Señor regrese en su segunda venida. Pero primeramente había una liberación espiritual del pecado, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Pero entonces, después de haber señalado el problema, el Señor muchas veces cuando confronta nuestra vida, sí, nos muestra en dónde está nuestra fe, en dónde está, cómo está el estado de nuestro corazón. Pero no nos deja ahí, sino que luego Él busca cómo solucionar, cómo restaurar nuestra vida y nuestro corazón. Y es lo que va a hacer con estos discípulos. En versículo 27 les da la medicina. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Simple y sencillo. Jesús, el Hijo de Dios, recién resucitado, no permite que ellos le reconozcan porque primero quiere tratar en sus corazones
Y Él no se basa en conjeturas, ni en rumores, ni en su propia palabra, sino que va a las Escrituras, lo que Él ya ha dicho, para darles un fundamento a ellos y enseñarles y que ellos le puedan conocer a través de todas las Escrituras quién es Él. Cuando habla de que, comenzando desde Moisés, está hablando de que Jesús abrió la Torá, la ley, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Desde Génesis, el Señor comenzó, Él tenía el poder para revelarse a ellos ahí mismo y decirles, hey, aquí estoy, soy yo. Pero no, porque sabía que su problema anteriormente había sido de que ellos creían por lo que veían nada más y lo que estaban escuchando nada más. Pero Jesús los llevó a la fuente de la Escritura para enseñarles y mostrarles y que ellos le conocieran bíblicamente. Y desde Génesis comenzó a enseñarles las Escrituras, las cristofanías, las tipologías de Cristo en el Antiguo Testamento a través de los profetas, para que ellos comprendieran quién es Jesús. ¿Sabe? Y este mismo remedio es lo que hoy necesitamos cada uno de nosotros, para saber quién es realmente el Jesús bíblico, el Dios bíblico. No el de la opinión de los hombres, ni de las denominaciones, ni de las estructuras que los hombres mismos han dispuesto para la iglesia, sino el que dice la palabra de Dios. Y cuando llegamos a conocerle, somos verdaderamente libres de nuestra mente, de nuestro corazón, porque es lo que utiliza el Espíritu de Dios para traer convicción a nuestra vida y arrepentimiento. Es lo que utiliza el Señor para traer transformación. Entonces, si el mismo autor lo está utilizando para restaurar la vida de dos discípulos, ¿por qué queremos buscar otras opciones? ¿Por qué queremos buscar otras cosas? Lastimosamente, los sermones motivacionales es lo que han llevado al cristiano a ser insensatos y a ser lentos de corazón para creer en lo que cada una de las cosas que el Señor quiere hacer y está haciendo en nuestras vidas. Pero el Señor es así de bueno y muestra las Escrituras a ellos. Versículo 28. Y aquí viene la transformación en sus corazones. Todo ha sido, vean cómo el Señor ha ido trabajando sus vidas, ha ido trabajando la tierra de su corazón, ha plantado la semilla de la Escritura. Y ahora veamos lo que va a suceder. Versículo 28 dice, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y esto me causa gracia porque es como el Señor es hermoso. Él dice, sí, hasta luego, nos vemos. Y él sabía que ellos lo iban a invitar a venir a la casa. Y entonces, versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse. Y esto de obligaron va ligado con el ruego. Quédese con nosotros. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. ¿Recuerdan? Lo vimos el miércoles. Tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Les dio a la izquierda. Y este vínculo personal e íntimo que el Señor ya había establecido la noche que iba a ser entregado, en su última cena, fue lo que el Señor usó para entonces darse a conocer a ellos físicamente. Versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos
y le reconocieron, mas él se desvaneció de su vista. Se desapareció. Y es interesante cómo el Señor busca esos vínculos personales e íntimos para darse a conocer, ¿sabe? En el libro de Juan, en el capítulo 20, 21, dice que los discípulos están en una barca esperando a la orilla del mar de Galilea, esperando a que el Señor llegue, y mientras esperaban se van a pescar algo para poder comer. Y estando en la barca, dicen que ven un hombre que se acerca a la orilla y les pregunta, ¿han pescado algo? ¿Tienen algo que comer? Y ellos les dicen, no, no hemos pescado nada. Y este hombre en la orilla les dice, tiren la red a la derecha. Y cuando esto sucede, Juan recuerda la manera en la que el Señor los llamó el día de la pesca milagrosa. Vínculos personales, íntimos, claves que usted dice, esto fue el Señor, es lo que Él usa para conectar con nosotros nuevamente y restaurarnos. Y recordarnos de que Él siempre ha estado con nosotros. Amén. Esos son los vínculos personales, íntimos que el Señor va a usar con cada uno de nosotros para recordarnos, hey, hijo, hija, yo estoy ahí, yo he caminado contigo, conozco tu dolor, conozco tus dudas, tus preguntas, tus argumentos, pero yo he estado ahí. Aunque tú no creías en mí todavía, yo he caminado contigo. Y el Señor entonces parte el pan y entonces ellos lo reconocen. No sabemos si fue al ver las heridas en sus brazos, pero el Señor se reveló a ellos a través de este vínculo íntimo y personal. Y ellos entonces comprendieron que era el Señor. Y se desvaneció. Se fue, desapareció. Versículo 32 dice, y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora sí comprendieron que aquella sensación en su vida, en su corazón, a través del camino, y mientras Él les abría las Escrituras, ahora comprenden de que siempre fue el Señor. Y tal vez nosotros en nuestro caminar en esta vida posiblemente nos identificamos con estos dos discípulos. Y había una sensación en mi vida de que algo hacía falta, de que no me saciaba con nada y que buscaba por aquí, buscaba con otra cosa, pero había algo que me decía que no era por ahí. Hey, pon atención en los detalles porque era el Señor. Siempre fue Él. Siempre fue Él. Siempre fue Él que inquietaba y movía nuestro corazón porque quería y estaba buscando atraernos a Él. Y es interesante porque siempre lo va a hacer no solo a través de sus palabras, sino a través de su palabra, de la Escritura. Versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los discípulos reunidos, a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Camino a Maús iban quebrantados de corazón, decepcionados, sin esperanza. Pero luego de esta restauración, inmediatamente regresan a Jerusalén y testifican a otros.
porque sus ojos han sido abiertos y sus corazones ahora arden por el Señor y testifican a otros acerca de lo que el Señor ha hecho. No fue un milagro, simplemente los expuso a la Escritura y sus ojos fueron abiertos para que ahora sus vidas tuvieran un fundamento y una esperanza eterna por la cual continuar testificando de aquel que murió en una cruz, que se levantó al tercer día. Hermanos, la historia, los hechos y escrituras extrabíblicas fundamentan la resurrección de nuestro Señor. Historiadores no cristianos fundamentan la historia de nuestro Señor. Algo que ningún otro fundador de las diferentes religiones ha podido hacer. Y mucho menos decir de sí mismo que yo soy el camino, la verdad y la vida y la única manera para llegar al Padre. Ahora la Escritura, a través de los siglos, en diferentes ocasiones, diferentes momentos, diferentes edades, por diferentes personas, han anunciado acerca de Él y respaldan el cumplimiento de cada una de las profecías, las cuales fueron alrededor de 300 profecías que se cumplieron en Jesús durante su vida. 300. Y esto, la semana anterior lo comentábamos. Para que esto sucediera no dependía de Él solamente, sino de todo su entorno, que todo encajara y se alineara, desde que los que creían hasta los que no, el tiempo, el momento, el espacio, todo se alineó para que en Él se cumpliera la verdad y lo anticipado en la Escritura acerca del Mesías. Ahora estos discípulos lo comprenden, porque fueron guiados por el Señor a la Escritura. Hoy probablemente muchos de nosotros nos identificamos con estos dos discípulos. Y no sé si su corazón hoy está decepcionado, ha sido lastimado, ha sido quebrantado por la vida, por las situaciones, por la enfermedad, por el dolor. Pero el Señor siempre ha caminado contigo y Él siempre ha estado ahí. En los tiempos donde ya no entendías qué estaba sucediendo, no entendías por qué te pasaba solo a ti, el Señor siempre estuvo ahí. Y hoy Él quiere restaurar tu fe y tu esperanza en Él. Y si verdaderamente no has entregado tu vida al Señor, es claro, Él te está atrayendo a Él para renovar y restaurar tu vida y tu corazón, para que entregues todo a Él y tu corazón arda. Pero no solamente tu corazón arda, sino que tu entendimiento sea transformado también a la luz de la Escritura. Porque Él no quiere darte nada más una esperanza vacía. Quiere que tu fe sea fundamentada en lo que dice la palabra de Dios acerca de quién es Él. Y veas eso reflejado en tu vida y en tu corazón. Así que si hoy también usted ha sido un cristiano que ha sido lastimado por la iglesia, por otros creyentes, por otros pastores, por otras personas, hoy el Señor quiere restaurar tu fe y tu esperanza también. Y guiarte a toda verdad a través de la palabra. No por lo que diga yo, sino por lo que la Escritura nos dice. Y firmemente creo que el Señor nos permite estas situaciones que sucedieron el día de su resurrección para que hoy todos nosotros nos identifiquemos con estos discípulos y podamos ser restaurados y que nuestros corazones ardan nuevamente por Él. Así que vamos a orar y a pedirle a nuestro Señor que camine con nosotros, que nos ayude y ponga un hambre y una sed por su palabra,
Y nuestra parte va a ser permitirle a Él que nos enseñe. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu resurrección. Gracias porque la tumba está vacía. Gracias porque tú te levantaste de entre los muertos para ratificar y ponerle el sello a todo lo que tú dijiste, quién tú eras, como el Mesías, como el Cristo. Te damos toda la honra y la gloria a ti, porque a través de ti podemos tener esperanza. Y Señor, y tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros argumentos, nuestros limitantes, y sabes que lo intentamos muchas veces y hemos sido lastimados y hemos caminado otra vez superficialmente. Pero tú, Señor, hoy nos llamas a la profundidad de tu corazón, porque quieres una relación personal, individual con cada uno de nosotros. Así que por favor, Señor, toca nuestras vidas, nuestros corazones y aquellos que no te han entregado su vida realmente a ti, Señor. Por favor, atráelos y muéstrales que tú estás siempre con ellos, atrayéndolos. Padre, y por favor, que ellos hoy puedan salir de acá, Señor, con sus corazones ardiendo por ti, siendo renovados, y que todas las cosas, como tú lo prometes, Señor, todo aquel que viene a ti y entrega su vida a ti, todas las cosas son hechas nuevas en ti, Señor. Padre, y todos aquellos que hemos sido lastimados en el camino de nuestra fe, por el ser humano, por las personas, por la religión, o incluso por nuestras propias expectativas acerca de cómo tú deberías de haber obrado o trabajado en nuestras vidas, Señor, por favor, sana nuestras heridas, restáuranos, Señor, y guíanos a toda verdad. Enséñanos, por favor, a través de tu palabra. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.